buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Gracias. Te dejamos el tiempo para que nos enseñes muchas cosas. Gracias. Bueno, buenas noches. Me voy a enfocar un poquito en el EBC de origen cardioembólico. Entonces, ¿qué es un EBC? Como ustedes saben, el EBC es un trastorno en el cual un área específica del cerebro se afecta de forma transitoria o permanente y esto siempre va a tener un origen vascular. Entonces, como podemos ver en esa imagen, un EBC puede ser o comúnmente es abrupto, ¿sí? Y puede dejar o no algún daño. Comúnmente dejan daños, en este caso no dejó ninguno. Si regresamos un poquito a lo básico, el EBC se puede catalogar en dos, en isquémico y en hemorrágico. El isquémico ocupa más o menos el 70, el 80% de los casos y el hemorrágico un 15, un 20, 25%. Varía un poquito ahí el porcentaje, pero como podemos ver, los más comunes son los eventos isquémicos. Ahora, en México es la segunda causa, perdón, en el mundo es la segunda causa de muerte. En México, en teoría, está como la cuarta causa de muerte, pero aquí es muy importante mencionar que probablemente se discute que es la segunda causa de muerte. Aquí el tema es sobre todo lo que se llena en los certificados de defunción. Entonces, lo que se cree es que se llena muy poco EBC como causa de muerte y la teoría es que EBC sigue siendo la segunda causa de muerte también en México. Es la primera causa de discapacidad en países en desarrollo y el 23% de las personas que sobreviven van a requerir cuidados especiales y un 30% permanecen con una discapacidad permanente. Esta discapacidad puede ser tanto de lenguaje, puede ser motora, puede ser incluso sensitiva. Y qué es importante saber también, el 8% de los pacientes que tienen un EBC, perdón, del 100% de los pacientes que tienen un EBC, 8.1% pueden desarrollar otro evento en las próximas 48 horas o incluso en los próximos 9 días. Bien, existen algunos estudios en México que han evidenciado el estado actual del EBC en nuestro país. Está sobre todo el estudio de Durango que se llama BASIT, en donde podemos ver que existe una incidencia de 30 casos por cada 100,000 habitantes al año en personas que tienen de 25 a 44 años. Y podemos ver que conforme van pasando los años, la incidencia aumenta hasta llegar a 230 casos por cada 100,000 habitantes. Si comparamos con algunos países europeos, es muy similar, 250 casos por cada 100,000 habitantes, pero lo que llama mucho la atención en países asiáticos, podemos ver que hay 505.2 casos por cada 100,000 habitantes. Aquí la pregunta es, ¿por qué? Si hay más estadística en países asiáticos o son los factores que tienen también las personas de origen asiático. Bien, en cuanto al Registro Nacional Mexicano de Enfermedad Vascular Cerebral, el RENAMEVASC, que se publicó más o menos en el 2011, con un total de 2,038 pacientes. La característica de este estudio fue que todos los pacientes deberían tener una tomografía. Fueron 2,038 pacientes, 38 se excluyeron. ¿Por qué? Porque no tenían tomografía para dar el diagnóstico. Podemos ver que la mediana fue de 63 años en mujeres y 64 en hombres. La frecuencia de eventos isquémicos incrementa con la edad. Ahí, como todos saben, la edad es un gran factor de riesgo en el paciente con infarto cerebral y la tasa de función fue de 25 en el año 2000 hasta llegar a 28 por cada 100,000 habitantes en el año 2008. Bien, ¿cuáles son los principales factores de riesgo que tienen todos los pacientes con infarto cerebral en México? Son 3, ¿no? Hipertensión arterial sistémica, diabetes y fibrilación auricular. Aquí podemos ver, no sé si se logra ver la imagen bien, en cuanto al EBC cardioembólico, si hablamos de isquemia cerebral transitoria, fue causante del 16% de los casos. En infarto cerebral fue causante del 24.7% de los casos. Bien, entonces regresando un poquito
Vamos a ver. Bien, seguimos con esto. Bien, entonces, si tenemos a los 10 factores de riesgo a nivel mundial, los mencionamos. ¿Cuáles son? Primero, la presión arterial sistólica aumentada, un índice de masa corporal elevado, niveles de LDL elevados también, una glucosa en ayuno elevada. Contaminación ambiental es muy importante. La contaminación ambiental es de gran relevancia, sobre todo en países que tienen gran contaminación, tal es el caso de India. Tabaquismo, una dieta pobre, enfermedad renal, abuso de alcohol, varía mucho, 40 a 60 gramos día, y también inactividad física. Bien, entonces, ¿cuáles son los tipos de EBC? Comenzamos con isquemia global. La isquemia global, ¿qué sería? La isquemia global es la isquemia que ocurre en el paciente post-reanimación o durante la reanimación. No voy a tocar este tema, vamos a hablar de las isquemias focales. Y las isquemias focales se dividen en todo eso. Podemos dividir primero en algo que se llama ataque isquémico transitorio. La característica del ataque isquémico transitorio es un paciente que tiene una focalización de forma aguda y este estado de focalización no dura más de 24 horas, comúnmente dura 60 minutos, ¿no? Ahora, es un problema a veces este diagnóstico porque hay pacientes que tienen algo que se llama EBC menor. ¿Qué es un EBC menor? Es un paciente que tiene una focalización, se hace un estudio de neuroimagen, hay una pequeña lesión, pero no tiene gran sintomatología. Entonces, a veces es difícil decir que el paciente tuvo un ataque isquémico transitorio o un EBC menor. Después, si ya nos vamos al infarto cerebral, podemos dividirlos en infartos de grandes vasos o macroangiopático, infartos de pequeños vasos o microangiopáticos de causa determinada o indeterminados. Pero el que nos importa en estos momentos es el infarto cardioembólico. ¿Cuántos tipos de infarto cardioembólico hay? Hay infinidad de infartos. En la literatura puede mencionar incluso 35 tipos de infarto cardioembólico. Los más comunes son las valvulopatías, estenosis, insuficiencias, el tromboembolismo por fibrilación auricular, los trombos ventriculares posterior a un infarto, los tumores, como el más común es el mixoma atrial, las embolias sépticas en el caso de las endocarditis y la tromboembolia paradójica, como se observa en la persistencia del foramen oval. Bien, pero el tromboembolismo por FA es un tromboembolismo muy importante. ¿Por qué? Porque los pacientes que tienen un EBC embólico o cardioembólico, comúnmente esto es muy importante, tienen un infarto severo. O sea, los pacientes focalizan, tienen una escala de NIS, la escala de NIS va del 0 al 42, 0 es sin síntomas, 42 es sintomatología máxima. Entonces, comúnmente estos pacientes tienen un NIS de 16, que será catalogado como moderado. Ahora, gran parte de los pacientes que tienen un infarto cardioembólico tienen una oclusión de gran vaso, que veremos adelante cuáles son los grandes vasos. La mortalidad y la morbilidad es muy elevada. Hay un mayor índice de recurrencia en estos pacientes. Y aquí llama mucho la atención. Clínicamente, un paciente con un infarto cardioembólico puede presentar una hemiplegia severa derecha, una afasia, y aquí tenemos algo que se llama es transitorio en el 4.7 a 12% de los casos. La teoría es que hay una gran oclusión, hay fenómenos en donde el coágulo se disuelve y pasa entonces a ramas colaterales, entonces el paciente permanece asintomático. Y eso es muy importante porque en teoría todos los pacientes con un ataque isquémico transitorio deben de tener un protocolo de diagnóstico para descartar una fibrilación auricular. Y esto es muy importante también, los pacientes que tienen un infarto cardioembólico tienen una evolución muy rápido, a diferencia de los pacientes que tienen una isquemia microangiopática. Se instaura en segundos, el paciente está hablando, de la nada está fásico, tiene una hemiplegia, se cae y entonces permanece la sintomatología. Y en el caso de los infartos lacunares, el paciente evoluciona en cuestión de minutos. ¿Sí? Esto es algo muy característico de un infarto cardioembólico. Aquí pueden ver
Aquí que vemos a la rama distal de la carótida interna que está ocluida y esto es posterior a revascularización. Pero bueno, me voy a enfocar mucho o me enfocaré en las características. En cuanto a la anatomía, como ustedes saben, tenemos algo denominado polígono de Willis. El polígono de Willis se compone por arterias que son ramas de dos arterias principales. Las primeras son las carótidas internas. A estas ramas se les llama circulación anterior. Y la segunda son las vertebrales. A estas ramas se llaman parte de la circulación posterior. Entonces, la circulación anterior se compone, dividimos aquí, cuál es la primera rama y la más importante desde mi punto de vista de la carótida interna, la cerebral media. Tenemos aquí una cerebral anterior, una comunicante anterior, en par, siempre en par, excepto la comunicante anterior. Tenemos, esto es circulación anterior y esto es circulación posterior, ramas de la arteria vertebral. ¿Qué sería circulación posterior? La arteria basilar y sus ramas cerebelosas y las arterias posteriores con las comunicantes posteriores en par también. O sea, la única arteria que no tiene par sería la comunicante anterior. Entonces, aquí podemos ver la irrigación de la cerebral media y podemos observar que irriga pues mucho lóbulo temporal, lóbulo frontal, una parte del lóbulo occipital y también lóbulo parietal. Si hablamos también de la circulación anterior, esta parte de acá arriba de nivel parietofrontal es irrigado por la arteria cerebral anterior y gran parte de la región occipital y también la base temporal está irrigada por la circulación posterior, que sería la cerebral posterior y las comunicantes posteriores. Bien, ¿por qué es importante saber eso? Porque 80-85% de los pacientes que tienen un EBC lo van a tener en circulación anterior, ¿sí? Bien, aquí podemos ver una resonancia magnética. Estamos casi en la base del cráneo. Observamos lóbulo temporal, frontal. La irrigación que tienes de la cerebral media. Observamos lóbulo frontal. La irrigación que recibes de la cerebral anterior. Y la región occipital recibe de la cerebral posterior. Ahora, los núcleos de la base pueden observar ustedes todo lo que se llaman ganglios basales, están irrigados por algo que se llaman arterias perforantes y en este caso la coroidea anterior y unas que se llaman también lentículo estriadas y estas son ramas tanto de la carótida interna como de la cerebral media. ¿Cuál es la importancia de estas ramas? Que estas son las que se afectan sobre todo en infartos microangiopáticos, o sea, en infartos por hipertensión arterial, infartos por dislipidemias o infartos por diabetes. Bien, ¿cuáles son las ramas que se afectan sobre todo por cardioembolismo? Las ramas anteriores, o sea, las cerebral media, la cerebral anterior y la cerebral posterior. ¿Y qué quiere decir eso? Que los infartos cardioembólicos comúnmente son más en corteza cerebral, o sea, están un poquito más externos. Los infartos microangiopáticos, los infartos por hipertensión, por diabetes, dislipidemias y demás, son sobre todo subcorticales, ¿sí? O sea, están en los núcleos. Y ahorita vamos a ver las características de uno y otro. Bien, como ustedes saben, en el cardioembolismo hay diversos fenómenos en donde se va a formar un coágulo, hay activación de dímero D, bueno, activación de factores de coagulación y demás, ¿no? Se forma el coágulo o el émbolo, este émbolo migra y la característica de los vasos es que entre más distal el vaso, pues menor calibre. Y va a llegar un momento en que entonces el émbolo no pueda pasar. ¿Y qué sucede? Ocluye. Y esta oclusión va a generar la isquemia, el infarto y la focalización, ¿sí? Bien. Entonces, el 85% de los infartos ocurren en circulación anterior. Esto quiere decir ramas de la carótida interna,
ramas de la cerebral media y ramas de la cerebral anterior. Aquí podemos ver la morfología que pueden tener estos infartos. Por ejemplo, si hablamos de todo el territorio de la cerebral media, se observa de esta manera. Si hablamos del territorio anterior de la cerebral media, se ve solo la afectación del lóbulo frontal. Pero si hablamos de las zonas subcorticales, se puede afectar solo los ganglios basales. Y aquí podemos observar también la rama posterior de la cerebral media. Bien, ¿qué es importante en la clínica? Aquí también es algo que no he mencionado. Un paciente con un infarto cardioembólico tiene síntomas comúnmente de circulación anterior, pero un paciente con un infarto puede tener síntomas visuales, ¿sí? Entonces, las arterias de la retina, o la arteria oftálmica o la oclusión de la oftálmica es comúnmente originada por un infarto embólico. Entonces, aquí lo que nos ayuda mucho es la clínica. Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene un fenómeno visual unilateral, o sea, que no puede ver con un ojo, eso se le denomina amaurosis fugax, ¿sí? Uno puede pensar que el paciente va a ver negro, pero no, el paciente no ve negro, el paciente refiere comúnmente que ve como si tuviera un vidrio polarizado, ¿no? O que cae ahí un telón también. Entonces, eso es un fenómeno visual unilateral en donde la circulación anterior está afectada, la rama oftálmica, y comúnmente es de origen embólico. Pero cuando los fenómenos visuales son bilaterales, por ejemplo, en el caso de una hemianopsia homónima, ¿no? El paciente tiene una hemianopsia hacia la derecha, pues aquí podemos pensar que el émbolo o el embolismo está ocurriendo en circulación posterior. Entonces, unilateral comúnmente es oftálmica, y si es bilateral o binocular, el paciente tiene una afectación en circulación posterior. Bien, el tema aquí con ¿por qué son relevantes los infartos posteriores? Porque a veces clínicamente son difíciles de diagnosticar. Son difíciles porque no hay, ustedes conocen muy bien algo que se llama FAST, ¿no? Face, Arm, Speech, tiempo de cerebro, en donde que valoramos cara, vemos si hay asimetría facial, arm, brazos, valoramos si un brazo cae, y S, que es speech, valoramos el lenguaje. Si uno de estos tres es positivo, pues tiene una alta sensibilidad para el diagnóstico de un infarto cerebral, arriba del 75% más o menos. Hay diversas modificaciones del FAST, en donde también valoramos campos visuales, y esto nos ayudará también a dar un diagnóstico oportuno en el infarto cerebral. Bien, entonces, en cuanto a la clínica del paciente, como ustedes saben, el paciente tiene una focalización severa, comúnmente una escala de NIS mayor a 16. ¿Y por qué focaliza tanto el paciente? Bueno, primero porque aquí en el lóbulo frontal tenemos algo que se llama centro de la mirada conjugada, o sea, es el centro de la mirada horizontal, hacia la izquierda, hacia la derecha, ¿no? Y comúnmente cuando un paciente tiene un infarto cerebral de la circulación anterior y de la cerebral media, los pacientes desvían la mirada hacia el foco. O sea, si yo tengo una oclusión de la cerebral media izquierda, la mirada conjugada va hacia la izquierda, o sea, es ipsilateral a la lesión. Después, ¿qué más se puede afectar en este territorio de la cerebral media? Dos cosas muy importantes: la corteza somatosensorial primaria y la corteza motora primaria. Y esto explica por qué los pacientes tienen una hemiplegia, hemiparesia, hemihipoestesia. Pero también que está irrigado por la cerebral media los centros del lenguaje, ¿no? El área de Broca, el fascículo arqueado y el área de Wernicke. Entonces los pacientes tienen una afasia. Todo esto es si hablamos de cerebral media izquierda y si hablamos también de hemisferio dominante, ¿no? Bueno, que en teoría 98% de las personas tienen un hemisferio dominante izquierdo. Entonces, el paciente clásico con un cardioembolismo severo tiene una hemiparesia severa, una hemiplegia, una afasia, puede ser global, sensitiva o motora, y algo muy característico, esta desviación de la mirada conjugada, que clínicamente es difícil diferenciar de una hemorragia intracraneal. Por ejemplo, una hemorragia en ganglios basales
pues también podría causar este síndrome, ¿no? Que se llama síndrome de la arteria cerebral media, ¿no? Bien, y esto sería la presentación clínica y esta radiológica de un paciente con una oclusión de cerebral media izquierda. Aquí podemos ver la hipodensidad prácticamente casi en todo en el territorio. Respeta un poquito la región posterior de cerebral media y la cerebral posterior. Bien, el paciente con un infarto cardioembólico comúnmente tiene una focalización severa. Entonces, me gustaría enseñarles algunas imágenes que son muy comunes en la clínica. Por ejemplo, este paciente tiene una hemiplegia derecha, tiene una desviación de la mirada conjugada hacia la izquierda y tiene una fascia global y además viene con alteración del estado de alerta. Eso es muy importante también. Gran parte de los infartos o de los pacientes que tienen un infarto cardioembólico tienen también una alteración del estado de alerta. Entonces, aquí la duda sería si la alteración solo es del lenguaje, en donde hay la escala de Glasgow baja, o de verdad es una alteración del estado de alerta. Entonces, el paciente o la paciente tiene una hemiplegia derecha, una fascia global y una desviación de la mirada conjugada hacia la izquierda. Y bueno, aquí pueden ver, ¿no? Las tres densidades: hueso, parénquima, agua, ¿no? Entonces, hiperdenso, isodenso, hipodenso, ¿no? Entonces, como pueden observar ustedes, este paciente llegó 4 horas después de iniciar síntomas. ¿Qué se observa en este paciente? Se observa algo que se llama arteria cerebral media hiperdensa. Podemos observar el patrón vascular de cerebral media. Incluso ya podemos ver datos de infarto temprano, que se observa una hipodensidad a nivel frontal y temporal, y también esta hipodensidad. Entonces, este paciente con esta imagen tiene una focalización franca, ¿sí? Bien, paciente similar, tiene una hemiplegia izquierda, tiene algo que se llama negligencia hemicorporal izquierda. ¿Y qué se observa en este caso? Bueno, se observa que hay prácticamente todo el territorio de la cerebral media está afectada. A esto se le denomina infarto territorial. ¿Por qué? Porque todo el territorio de la cerebral media ha sido afectado. Aquí podemos ver que, bueno, que en teoría ya hay edema mixto, ¿no? Ya es difícil diferenciar los surcos, incluso ya hay cierta compresión de los ventrículos laterales. Bueno, ahora, similar, estas imágenes son muy similares. Paciente con una hemiparesia severa derecha, tiene una fascia global. Pueden observar también, ¿no?, que hay no podemos decir que es territorial porque se respetan las regiones. Aquí quizás no respeta mucho, pero esta parte de atrás, que todavía sigue siendo rama de la cerebral media, se respeta muy bien y respeta muchísimo aquí la circulación posterior. Bueno, esta es una angiografía, una tomografía. Podemos ver la misma oclusión que vimos previamente, se puede observar en esta zona. Aquí vemos la cerebral media derecha con sus ramas. Aquí podemos observar que la cerebral media izquierda, pues, tiene ausencia de flujo. Y lo que vemos acá comúnmente es porque hay colaterales que están compensando el flujo. Bien, esta imagen me gusta mucho porque esta imagen representa los dos tipos de infarto que existen en los pacientes. Tenemos al paciente que viene con hipertensión arterial en descontrol desde hace 15 años y que acude a valoración por un fenómeno visual. Él refiere que no puede ver bien del lado derecho y sus familiares dicen que choca con la pared. Entonces podemos observar en este paciente que tiene tanto infartos lacunares, que se ven aquí. ¿Por qué se llaman infartos lacunares? La característica del infarto lacunar o infarto microangiopático es un infarto, como comentamos, de origen por hipertensión, diabetes y dislipidemias. El infarto lacunar comúnmente mide menos de 15 milímetros, está bien localizado en la subcorteza o en los núcleos de la base y parece una laguna, o sea, son muy circulares. A diferencia del infarto embólico, que es el que tiene también este paciente aquí, se logra observar la marca, ¿no?, en circulación posterior. Entonces, este paciente tiene tanto infartos
microangiopáticos por hipertensión, pero probablemente también tiene un infarto cardioembólico por fibrilación auricular. Bien, aquí podemos observar también una imagen muy clásica que quizás no vemos aún bien definidos los datos de infarto temprano, pero el único dato que podemos ver bien aquí es la arteria cerebral media hiperdensa. Entonces, en las primeras horas, el paciente puede tener mucha sintomatología, pero poca imagen en radiología. Entonces, aquí esto es algo muy clásico. Si el paciente tiene una hemiplegia izquierda y además tiene cierto grado de alteración del estado de alerta y una desviación de la mirada conjugada hacia la derecha, pues es muy probable que esto nos hable de algo que se llama oclusión de la cerebral media. ¿Por qué la cerebral media? Porque es la arteria que más se cierra en el cardioembolismo. Y bueno, los pacientes que tienen un infarto territorial pueden evolucionar. O sea, los pacientes que tienen un infarto cardioembólico son los pacientes que peor pronóstico tienen, llegando incluso a algo denominado infarto maligno. Y un infarto maligno es un infarto territorial que está ocasionando edema y que este edema está causando cierto grado de hipertensión intracraneana y compresión también del hemisferio contralateral. ¿Es grave? Sí, es muy grave. Y los pacientes, si sobreviven, lo veremos ahorita, pues tienen un alto índice también de tener secuelas. Bien, ahora, el problema de los infartos que son cardioembólicos y territoriales es que también sangran, o sea, los infartos sangran. Y entonces, ¿por qué sangran? Porque la presión dentro de la lesión es elevada. Entonces, los pacientes que tienen un infarto cerebral cardioembólico sangran. Y aquí, ¿cuál es el gran problema que tenemos? Que no sabemos cuándo anticoagularlos. Por fortuna existen ya algunas guías que nos ayudan mucho, pero esto hace, o sea, el sangrado del infarto ocasiona que no podamos darle una terapia adecuada después del infarto. Bien, ahora en circulación posterior, esto también es muy interesante porque muchos pacientes que tienen, a diferencia de la circulación anterior, cuando un paciente tiene un émbolo o una oclusión basilar, pues el paciente no va a focalizar como focaliza normalmente un paciente con una oclusión de la cerebral media. Un paciente con una oclusión basilar, que se puede observar aquí, aquí también se ve la basilar, se ve dilatada, ¿no? Tiene una ectasia basilar, que comúnmente la ectasia se ve en hipertensión crónica también, pero además se ve la basilar hiperdensa. Este paciente acude al servicio de urgencias ya en un coma, o sea, una escala de Glasgow de 3. El familiar que valoró o que vio a este paciente en un principio dijo que le dolía la cabeza intensamente y se cayó, y así estuvo en coma. Habló un poquito, tenía una disartria antes de estar en coma. Entonces, el problema de los infartos posteriores es que a veces damos un diagnóstico no tan temprano como en la circulación anterior. Puede ser que el paciente llegue en coma y ¿qué vamos a pensar? En alguna hipoglicemia severa, en alguna crisis hipertensiva con encefalopatía, en algún sangrado, y a veces pasa, ¿no? Se hace una tomografía y no veo sangre. Pues no, pues entonces no es central, pero se nos olvida también ver la arteria basilar. Bien, pero clínicamente los pacientes con una oclusión vascular están en coma, ¿no? Es un coma abrupto. Bien, esta es una imagen también de un infarto en circulación posterior, un infarto cardioembólico, en donde podemos observar que gran parte del tálamo está afectado, del tálamo izquierdo, y el cerebelo y el óvulo occipital. Entonces, esto también es un infarto cardioembólico. El paciente tiene alteración del estado de alerta, inició con una hemiparesia derecha y al final también acudió al servicio ya en estado de coma. Bueno, ¿por qué es tan importante el infarto cardiovascular? Por esto. Primero, el 25% de los casos de EBC, o en el 25%, no vamos a tener una causa tan clara. O sea, puede ser, parece embólico, pero no encuentro una causa embólica y esto se le denomina ESUS. Pero antes de llamar ESUS, tenemos que hacer todo el protocolo de diagnóstico, o sea, hacer un Holter, hacer un
un ecocardiograma, un transesofágico también, un carotidio, todo esto para denominar ESUS. Pero lo que sabemos con los ESUS es que probablemente el 10% de estos son ocasionados por una fibrilación auricular no detectada. Entonces, ¿cuál es el riesgo? La alta recurrencia que pueden tener los pacientes para desarrollar otro infarto cerebral. Ahora, en la clínica pasa que también no todo es FA, pero en la clínica pasa que el paciente tiene una fibrilación auricular, tuvo o debutó o se diagnosticó la FA por un infarto en la cerebral media izquierda y a los 2 años acude a valoración nuevamente urgencia con una hemiparesia leve izquierda. Y a veces pensamos que probablemente este paciente sigue embolizando, pero hacemos una tomografía y ahora observamos esta imagen. Entonces, la teoría es también que los pacientes con FA que tienen una anticoagulación plena y acuden nuevamente a valoración pueden tener otros tipos de infarto, ¿no? Pueden tener un infarto microangiopático y aún así estamos enfocados en la FA y tiene un buen control de FA también. Entonces, ante una reincidencia, la recomendación es volver a protocolizar al paciente. Bien, y bueno, 10% de los infartos o de los pacientes que tienen un infarto en la cerebral media pueden convertirse en un infarto maligno. Pueden ver que la mortalidad del infarto maligno con terapia conservadora es del 70 al 75% y la mortalidad posterior a cranectomía es del 25 al 50%. Entonces, los pacientes con infartos cardioembólicos tienen una alta mortalidad, tienen una alta reincidencia y son pacientes que tienen grandes secuelas también, ¿sí? Y creo que no sé cuánto llevamos. Ok, muchísimas gracias, doctor Coutinho. Tema interesantísimo. Me gustaría, si alguien tiene alguna pregunta, es importante que lo hagan a través de este micrófono. No se escucha porque se está grabando allá en la computadora, pero sí hay que acercárselo lo más posible y hablar con una voz alta. ¿Alguna pregunta? Yo. Doctor, para empezar, felicidades por tu plática, excelente. Pero bueno, eso quiere decir que para nosotros los clínicos, arteria cerebral media es de las más importantes en tu opinión. Sí, en general la circulación anterior, ¿no? Es la, bueno, ambas circulaciones son, pero la más afectada es la anterior. Que vienen por carótidas. Así es, Sí, sí. efectivamente. Muy bien, muy bien. Dos, desde el punto de vista en tu experiencia hoy en día, ¿qué es lo que recomiendas desde el punto de vista de la anticoagulación con estos pacientes? Bueno, en cuanto, si está la FA, bueno, la anticoagulación debe ser la que tiene evidencia, ¿no? Si hablamos de un infarto embólico en donde no se ha descubierto una FA, hay 2 estudios, ¿no? Que mencionan anticoagular y no anticoagular. Y hasta ahora no hay algo positivo para anticoagulación, ¿sí? O sea, a pesar de que el infarto tiene aspecto embólico, se podría discutir si hay una reincidencia, si se puede anticoagular, y normalmente en México se hace, pero en otros países no se anticoagula al paciente. Se vuelve a protocolizar, se hace quizás un nuevo transesofágico o se hace un holter con mayor duración. Pero claro, aquí en México es un poquito más fácil anticoagularlos, quizás yo sospecho, pero si nos vamos al protocolo en otros países, no se anticoagula al paciente. Se puede discutir una doble terapia antiagregante, ¿no? Esto de por sí está más que indicado y tiene muchísima evidencia en el caso de los ataques isquémicos transitorios, donde la evidencia nos dice doble antiagregante plaquetario por 21 días. Después de 21 días, el clínico puede decir le doy o no, pero lo que sabemos es que después de los 21 días, si el paciente continúa con doble antiagregación, el riesgo de hemorragia se eleva. Sí. Y la doble antiagregación, en tu experiencia, ¿cuál es la mejor? ¿Qué es lo que recomiendas? Bueno,
Lo que evidencia, o sea, lo que tiene evidencia es aspirina y clopidogrel, ¿no? Sí, bueno, eso ya. Hay nuevos Sí, estudios en claro. donde incluso se discute otras sustancias que no las voy a tocar porque no se están usando. Se discuten algunas sustancias que se están utilizando también en insuficiencia vascular periférica, ¿no? Que podrían ser. Ahora, depende mucho también el perfil que tenga el paciente, ¿no? Es un paciente que ya tiene algún stent o es un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca, ¿no? Varía mucho. O sea, yo creo que ahí tenemos mucho campo para intentar algunas cosas. Pero bueno, en teoría soy médico joven, entonces me sigo yendo por lo recomendado, aunque sé que en algunas ocasiones tenemos que saltar lo recomendado, ¿no? Está la triple terapia, o sea que la triple terapia es muy usada también y es válida en muchas ocasiones, así es. Pero la recomendación es, si el paciente tiene reincidencia, otra vez ver los factores de riesgo cardiovascular. Por ejemplo, tiene una FA, está anticoagulado, reincide, pero ahora el infarto como que solo tuvo un síndrome motor puro, o sea, solo tuvo una hemiparesia, no tiene afasia, no tiene otra. Entonces, quizás ahí sospecharía más en un infarto microangiopático y ahí se podría discutir, ¿no? Doble terapia, o sea, anticoagulación más antiagregante plaquetario y altas dosis de estatinas. Exacto, porque depende mucho del contexto, doctor, porque recordemos que diabéticos, hipertensos y con la situación de fibrilación auricular, ¿te imaginas con esos tres? Y la gran mayoría de pacientes que vemos, médicos cardiólogos, son de ese contexto, ¿eh? La gran mayoría. Sí, así es. Aunque debo decir que a pesar de que aún tenemos mucho miedo de las hemorragias, la evidencia es hay que anticoagular, ¿no? O si es doble terapia, si es triple terapia. O sea, siempre tiene que ser, bueno, creo que se ha platicado también aquí, ¿no? Siempre debe ser anticoagulación plena, o sea, por más, tiene 80 años, aún así, si está indicada la anticoagulación plena, tiene que ser anticoagulación plena. Y ya para finalizar de lo que nosotros manejamos, recordemos que algo tan sencillo, mis cardiólogos, desde ácido acetil salicílico, pasando por antiagregantes plaquetarios tipo clopidogrel, los nuevos anticoagulantes vía oral, los NACOS, y lo que utilizamos en las instituciones de seguridad social tipo acenocumarina de 4 miligramos. Pero bueno. Sí, aunque debo decir, la senocumarina, ahí creo que la evidencia ya nos dice que la senocumarina, claro, con excepción de las válvulas mecánicas y demás, ¿no? Pero la senocumarina quizás no es tan, o sea, yo casi no la uso. En México veo, Sí, no, ya no, pero ¿qué crees? En el contexto de la institución es lo que es. Sí, así es. Sí. Sí. Sí, en institución es válido también, ¿no? A veces se da 300 miligramos de ácido acetil salicílico, es válido en otras guías, tanto de Estados Unidos como en Europa, se recomienda también, ¿no? Dar estos 300 miligramos, pero bueno, se discute mucho eso. Gracias. Sí, fíjate, doctor, esa pregunta la tocamos en la otra ocasión. Es de mucha importancia porque los pacientes generalmente son pacientes de edad avanzada y requieren tener anticoagulación plena, a pesar de la posibilidad de sangrado. El origen de la embolia o de la isquemia, mejor dicho así, es interesantísimo para saber cómo vas a manejar al paciente, porque a esa edad pueden tener ya cuestiones combinadas. Es decir, puedes tener un origen embólico y también puedes tener ya lesiones en carótidas, microangiopatía. Entonces esos pacientes requieren de las dos terapias, tanto anticoagulantes orales como aspirina y clopidogrel. Y obviamente que el riesgo de sangrado se incrementa. Yo personalmente he tenido pacientes con infarto y que han sangrado y que tienen fibrilación auricular. Los estudios en cardiología ahorita, ya hay estudios y se están corriendo más para determinar qué le vas a poner. Y ahí es donde entra el arte y basarte a la medicina basada en evidencia. La aspirina por sí sola ni el clopidogrel han demostrado evidencia en una embolia. O sea, esos no se deben aplicar. Debe ser anticoagulación plena. Y en ese caso es la senocumarina. Yo la última vez que la usé, no me acuerdo si hace 15 años, ya no la utilizo. Incluso en las instituciones, en la institución donde
trabajamos, algunos de los que estamos aquí, desde hace mucho tiempo tenemos dabigatran, rivaroxaban y apixaban. Entonces ya no lo usamos. Lo empezamos a utilizar antes incluso que se aprobara como tal en México, porque lo teníamos para trombosis venosa profunda, específicamente el dabigatran. Entonces, este es un tema muy interesante. No se debe ir a un paciente de origen embólico con antiagregantes plaquetarios. Y por eso el protocolo debe completarse con los estudios de carótidas. Nosotros hemos estudiado ahorita bastantes pacientes con esas posibilidades y que tienen también lesiones carotídeas. Hoy vimos un paciente de un eco que ya tiene lesiones carotídeas y que ya tienen fenómenos embólicos. Entonces ahí entra el arte de qué irte, pero definitivamente el riesgo de trombosis y el resultado es fatal comparado con las hemorragias. Y la cenocomarina, en este caso que es la estudiada, la warfarina, perdón, la cenocomarina no está estudiada. Es la warfarina en los estudios grandes, la que está estudiada, y ya se hicieron estudios de no inferioridad donde se determinó la mejoría con los NOACs o NACOS o como se les llame, ¿no? Y en este caso también el motivo de estas pláticas es también para saber qué otras terapias tenemos. El doctor puso ahí una imagen donde se ve un émbolo saliendo de la orejuela izquierda. Y entonces esos pacientes que tienen un riesgo alto de sangrado, nosotros lo que estamos haciendo es llevarlos a un dispositivo de oclusión, que es el motivo de esta serie de pláticas para determinar bien indicado cuál paciente se puede beneficiar de esta terapia, independientemente del costo, porque somos muy dados a decir es que es caro, pero es más caro 7 días en terapia intensiva con un problema embólico o hemorrágico cuando no se elige bien al paciente. Obviamente, también hay un estudio que presentamos aquí la otra ocasión donde hay una comparación con warfarina y Watchman, en este caso, donde se ve la no inferioridad que tiene el tratamiento. Entonces, sí es un arte. Ustedes ven mucho de esto que están en terapia intensiva. Nosotros también lo vemos mucho, los neurólogos lo ven mucho, los internistas lo ven mucho. Es un tema de interés totalmente de todos los especialistas en la medicina. Ahora, quería hacer ese énfasis porque bueno, yo llevo más de 14 años trabajando en anticoagulación y es un tema apasionante para mí. Pero a mí me llamó también mucho la atención la gente asiática, en China específicamente, ¿por qué esa incidencia tan alta comparada con el resto del mundo? ¿Hay algún estudio o alguna característica específicamente? No, o sea, bueno, como había visto en los estudios, probablemente es por la mayor, gracias, o sea, la mayor captación de pacientes que tienen, ¿no? O sea, y la protocolización de los pacientes. Aquí en México lo que sucede es que muchos pacientes no acuden a valoración hospitalaria, entonces esos pacientes no entran en los registros poblacionales. Y hay estudios donde se busca a los pacientes casa a casa, ¿no? Para ver si han tenido algún antecedente. Pero es muy probable que la incidencia en México sea mucho mayor también, ¿no? Okay. El problema es eso, que no se pueden incluir estos pacientes que no acuden a valoración y pasa mucho, o sea, en la consulta, ¿no? Pues no mueve su brazo, ¿por qué? Bueno, pues no lo mueve desde hace 10 años, o sea, no mueve el brazo y ¿por qué? Bueno, pues no fuimos, ¿no? Entonces es muy común en algunas comunidades que los pacientes no acudan a valoración o el clásico paciente también, sentí entumido mi brazo, me esperé, ¿no? Me esperé un rato y en algunos estudios no se incluyen estos pacientes. Ahora, sí hay un tema también de riesgo, ¿no? Tanto la población asiática como la afroamericana, ¿no? Que tiene un poquito mayor incidencia en temas vasculares. Pero bueno, se discute eso, ¿no? La no inclusión de pacientes que no acuden a hospitalización. Ok, gracias, bastante razonable, porque realmente no es un paciente que no participó en la estadística, Sí, así porque es. no, finalmente no fue reportado. Ok, ¿alguna pregunta que tengan, doctores? Doctora Dani.
Si tenemos un paciente que tuvo en algún momento un ataque isquémico transitorio y que, por ejemplo, no se pudo evidenciar ninguna fibrilación auricular ni nada, y está con anticoagulación, ¿qué o cuánto tiempo se puede quedar un paciente así en anticoagulación? O sea, con este diagnóstico que no tenemos ni siquiera la razón, ¿no? Del por qué hizo este tipo de ataque. No es diabético, no hipertenso, pero hizo un ataque isquémico transitorio. Entonces, ¿cuánto tiempo se puede quedar con anticoagulación un paciente así o cuánto tiempo debe de estar con anticoagulación? Ahí varía mucho también la edad del paciente, ¿no? Siempre si es un paciente menor a 60 años o es un paciente que tiene 45 años y no hay factores de riesgo en donde el protocolo de EBC no nos dice nada o no hay algo claro. Claro, el foramen oval un foramen oval puede ser una causa de una embolia paradójica, pero también hay coagulopatías. Entonces, estos pacientes tenían que incluirse en un protocolo de diagnóstico de coagulopatías, de trombofilia, y así poder decidir también qué tanta anticoagulación, por cuánto tiempo. Creo que así nada más, o sea, si se le hace todo el protocolo y no se hace, es difícil decir que cuánto tiempo, porque la indicación también nos falta un poquito, ¿no? La base de la indicación. Pero hay que ver mucho la edad. Pacientes menores de 60 años o pacientes menores de 45 años, hay más causas de infartos, ¿no? Por ejemplo, una mujer joven que toma quizás algún tratamiento hormonal, ¿no? Pues la trombosis venosa cerebral también es una causa de un infarto. Entonces, habría que profundizar más en el protocolo de diagnóstico para poder dar una recomendación de cuánto tiempo de anticoagulación, ¿no? Porque así es difícil, ¿no? Lo anticoagulo porque se ve embólico, pero hay más enfermedades también. Y aquí el tema es que, bueno, a mí me pasa mucho en la medicina privada, ¿no? Los recursos nos faltan. O sea, un paciente que puede tener algo que se llama moyamoya, ¿no? Una enfermedad de moyamoya, ¿cómo le hago el diagnóstico si el paciente no tiene para una angiografía, ¿no? Entonces, a veces lo que falta es continuar con el protocolo de diagnóstico o el diagnóstico de las coagulopatías, ¿no? A veces los pacientes pagan 14, 16 mil pesos para hacer un diagnóstico de coagulopatías y bueno, sí pasa, o sea, pasa mucho en la consulta. Hombres jóvenes que tienen algún déficit ahí en el factor 5 del Leiden, ¿no? Y que pasan 3 años para que se haga el diagnóstico. Uno sospecha, ¿no? Uno sospecha. Yo creo que tiene un infarto embólico gigante ahí a nivel temporal, pero ese paciente estuvo anticoagulado 2 años hasta que se hizo el protocolo de coagulopatía y pues se dejó con anticoagulación plena, ¿no? Así es. Sí, fíjate, Dani, que esa pregunta que hiciste tiene bastante interés porque cuando los pacientes son estudiados también por reumatología, que deben ser estudiados por reumatología, ahí es una de las indicaciones donde los NOACs no deben darse. Ahí hay que ir con los inhibidores de antivitamina K y específicamente warfarina. Nosotros tenemos una paciente con una TEP, que al final de cuentas síndrome de paquetas pegajosas más síndrome de antifosfolípidos, y no la tenemos con ningún rivaroxaban ni nada. Esa paciente, en ausencia de la warfarina, está con acenocumarina que vimos con la reumatóloga. Entonces el protocolo debe seguir, Dani, y en los pacientes de alto riesgo embólico, que también se les llama criptogénico cuando no sabemos por dónde viene, todavía no para el protocolo ahí. Hay que hacer holters más prolongados de 1 mes y la sensibilidad va incrementando en número de días. Más o menos un holter de 24 horas no te llega ni al 1 a 2%. Cuando haces a 7 días te incrementa más o menos como al 10%. Y cuando haces un holter de 1 mes, te incrementa la sensibilidad un poquito más. Pero en esos casos el protocolo establece también un holter de asa cerrada implantable que se llama Reveal, es el más conocido. Entonces lo implantas, es un pequeño de mi dedo, quizás la mitad de mi dedo, se implanta muy fácilmente en el consultorio y ese es lo que se llama de asa cerrada porque graba y borra. Graba generalmente 30 segundos. Si no detecta nada, lo borra. Entonces no se satura. Entonces graba y borra, graba y borra. Al momento que tú detectes una fibrilación auricular, te lo lanza al módem, lo sube a la nube y de la nube te llega a tu teléfono. Y en el teléfono te das cuenta que ya es una arritmia. Y ahí es el momento
interferir, pero efectivamente ese paciente no tienes por el momento ninguna indicación para anticoagularlo, porque si tienes una complicación de la anticoagulación como es una hemorragia, entonces el riesgo va a ser mayor que el beneficio. Lo que hay que es completar el protocolo y ahí es donde nos auxiliamos de todos los protocolos de reumatología y de hematología con problemas de factor de Leiden, proteína C, proteína S. Entonces, todo un protocolo. Es interesante, eso es apasionante, pero también es desgastante y no toda la gente tiene el recurso para continuar con todo ese tratamiento. Aproximadamente ahorita un Holter implantable, precio de distribuidor, más o menos son 65,000 a 70,000 pesos. Entonces tampoco es tan fácil y no toda la gente lo paga. Y además, una vez que le dices que le vas a hacer una incisión, tampoco. Nosotros hemos puesto varios en el ISSSTE, en este tipo de pacientes, donde los colocamos y pues para ISSSTE es un precio totalmente diferente, más del 50% de descuento, pero en el área privada no se ha llegado todavía a esos precios para que puedas decir, ¿sabe qué? Cuesta 15,000 pesos y se lo colocamos. Pero sí, yo desde mi punto de vista no los anticoagulo porque tienes más riesgo que el beneficio, pero tú sumas los factores y le vas dando un porcentaje de posibilidades de un chat base, aunque no tengas la FA, se lo estimas y dices, bueno, sí lo voy a anticoagular o le voy a dar más bien anticoagulación, antiagregación plaquetaria. Por eso es tan importante el Doppler carotidio para ver si tienes placas. Si encontramos placas en las vertebrales, placas en el bulbo, placas en las carótidas internas, en la común. Entonces sí hay que hacer todo el protocolo. Es apasionante. Por eso es que está un neurólogo aquí con nosotros. Precisamente por eso lo invitamos, porque es parte de ellos también que nos ayudan a todo eso. Sí, y el mecanismo de tromboembolismo es muy diferente en estenosis carotidia y o sea, eso es algo también muy importante, ¿no? Que si el paciente, hay varios tipos, no comenté eso, pero si es estenosis, si es por placa y demás, ¿no? Si es por ruptura de placa, normalmente cuando se rompe la placa viene la placa, pero además viene con el tapón plaquetario, ¿no? Entonces, ahí, bueno, obviamente los antiagregantes plaquetarios son la mejor opción, ¿no? A pesar de que el infarto puede verse un poquito embólico en la tomografía también, pero comúnmente estos son de ramas distales, se llaman, ¿no? Los infartos por carótida y demás. Así es. Sí. Bueno, gracias, buenas noches. Primero, gracias por la invitación, Doc, de nuevo. Muchas gracias. Felicitarlo, Doc, por la presentación. Gracias, digo, para nosotros como cardiólogos es, para mí, muy interesante porque generalmente cuando hablamos de FA hablamos de muchas cosas, mecanismo, anticoagulación, pero nunca hablamos de EBC como tal, ¿no? Pocas veces nos profundizamos mucho más en el tema, ¿no? Y digo, es importantísimo saber lo que comentas. Es realmente penoso ver, por ejemplo, algunos trabajamos en instituciones públicas que llegan los pacientes con antecedente de EBC y en mi caso siempre interrogo qué tanto se investigó o se estudió, se protocolizó a estos pacientes. Es penoso y no es raro que lleguen los pacientes y realmente no se les hizo ningún protocolo. Llegan a un servicio de urgencias, se les valora, a veces se ingresan a piso y se les da de alta y ni siquiera se mandan a cardiología. O sea, no es raro, es muy penoso porque a veces toca iniciar con protocolos ya, pues incluso hasta años después, ¿no? Cuando llegan o caen a la consulta, ahora sí por palpitaciones y fibrilación auricular o digo como parte del protocolo ECO y Holter y nos encontramos frecuentemente con FA, ¿no? Pero bueno, pues gracias y felicidades. Gracias. Sí, sí, así es. Pues yo creo que igual un comentario, mire, por ejemplo, al menos en el ISSSTE o en mi consultorio con algunos médicos que me mandan a mí el estudio, yo generalmente cuando ese estudio de EBC ya los tengo identificados, ¿no? Que me los manda tal y tal, y ese estudio de EBC, por lo general los hago el ecocardiograma contrastado siempre, o sea, de cajón, porque se van ahí el foramen oval y es una causa, yo lo he visto incluso más frecuente que FA, la verdad, es muy, muy frecuente y subdiagnosticado, ¿no? El paciente ya fue a varios lugares, ya tiene varios estudios previos y tú le haces el eco y ves el aneurisma ahí moverse y la verdad es que si usted no tiene en su mente que eso causa EBCs, usted puede ver el aneurisma y le puede dar 10 vueltas en la cara y no va a sospechar el foramen.
para evitar ese tipo de cosas de que se va y volver a venir, yo todos los hago contrastados. En el ISSSTE, no solo cuando se pueden, a medida que se puede, los hago contrastados y cuando les hago el tranceso, siempre buscar aorta, placas ateroma en aorta, también es una causa muy frecuente y que no diagnosticamos. El tratamiento es sencillo, altas dosis de estatinas, no requiere una intervención mayor, pero sí son causas que no tomamos en cuenta y que sí es importantísimo documentar. La verdad es que cambiaría un poco ahí en el aspecto de siempre hacerlo transofágico, no hacerlo. Tiene sus ventajas el eco transofágico en el estudio de EBC, que preguntaba la doctora cuándo lo anticoagula o no. Pues por ejemplo, en el transofágico no solo ves aorta, puedes evaluar nuevamente el foramen, al menos en el consultorio si lo hago, está sedado. Y ahí no es tan válido evaluar el foramen oval cuando está sedado porque no puedes ayudarte de la maniobra de Valsalva, que es lo que desencadena el flujo por el foramen oval, hablando en términos de foramen oval. Entonces, la inyección de contraste siempre la hago antes del tranceso y después ya el tranceso. En el transofágico podemos evaluar, por ejemplo, en la orejuela, que es la emboligénica, ya hablaremos de eso en la plática respectiva. La velocidad de la orejuela, si es una velocidad baja, hay que anticoagularlo, porque aunque no tenga la FA documentada, la velocidad baja te habla de que va a ser embolismos de origen cardioembólico. Cuando tenemos solo el eco transtorácico, en el strain de la aurícula podemos ver si es un strain bajo, ya muy debajo de los -15, por ejemplo, ya usted sabe que el paciente va a hacer FA en algún momento de la vida. Entonces se anticoagula o se van a medidas preventivas. Aquí el miedo es mucho la iniciar anticoagulación cuando no hay una indicación tan clara, porque los que hemos tenido pacientes que han tenido EBC, por ejemplo, hemorrágico, asociado a uso de anticoagulantes, digo, es algo catastrófico, ¿no? Porque son pacientes que no nada más dejan secuelita, que realmente quedan con secuelas importantes o en gran parte incluso hasta perder la vida, ¿no? Digo, sí, anticoagularlo, pero ojalá fuera tan sencillo el decir voy a anticoagular a todos los pacientes, pues no, es una cuestión de riesgo-beneficio, ¿no? Y sí, pues individualizar la decisión en cada paciente, pero digo, creo que para nosotros como cardiólogos que usamos muchos anticoagulantes es precisamente el riesgo de sangrados, ¿no? En mi caso es la parte que más preocupa, ¿no? El EBC hemorrágico. No, y fíjate, Toño, también interesantísimo. También ahorita se está generando mucho cierre de foramen oval. Y también se han hecho estudios en pacientes que han tenido foramen oval, se cierra el foramen oval y vuelven a hacer un evento cerebral. O sea, hay que abordar todo. O sea, no puedes dejar nada más, tiene el foramen oval y ya no le haces el resto de los estudios, porque un porcentaje más o menos del 5% que tienen cierre de foramen oval pueden volver a hacer otro EBC. Y entonces ahí te dice, oye, no solamente era el foramen oval, tienes que estudiar también un Doppler de miembros periféricos que te soporte o que te dé más evidencia para cerrar ese foramen oval. Porque además es muy sencillo y es un dispositivo diferente con el que cierras la CIA, pero sí hay que encontrar la indicación precisa y todo el protocolo completo. Si no haces el protocolo completo, el riesgo de equivocarte sigue estando ahí inminente. Y eso es lo que desea el doctor Juan de Dios. O sea, a veces el paciente no tiene todo el recurso para hacer todos esos estudios. Entonces, tienes que irte a lo clínico. Yo soy mucho de irme a lo clínico, pero también ser apegado a la medicina basada en evidencia, porque si no lo haces así, el problema es cuando te genera una complicación. En primer lugar, en el área legal no vas a tener la posibilidad de defenderte. Y en segundo lugar, tú también te vas a quedar con un mal sabor de boca que utilizaste un producto sin tener la evidencia completa. Sí, así es, ¿no? Cuando el anticoagulante lamentablemente no está indicado, la incidencia de hemorragia es mayor siempre, ¿no? Así es. Y bueno, yo me hago una pregunta que esta me gusta mucho. ¿Cuándo anticoagulamos al paciente con un infarto embólico, ¿no? O sea, si el infarto embólico se ve muy grande, ¿cuándo lo anticoagulo? ¿No? Y a mí me pasa mucho en la clínica, ¿no? Que el paciente está con una escala de NIS quizás de 6, o sea, tiene una fase, tiene una hemiparesia, ¿no?
y el infarto está grande. Entonces, ¿qué hacemos? Nos esperamos 10, 12 días, ¿no? Por el riesgo de sangrado. Pero por fortuna hay una nueva escala, bueno, es de hace dos años, más o menos 3 años, en donde se puede evidenciar que el riesgo de sangrado no es tan elevado si tomamos en cuenta la escala de NIS. Gracias. Bueno, un estudio del 2022, ¿no? Utilizar el 1, 2, 3, 4 o los días 1, 2, 3, 4. Entonces, cuando un paciente tiene un ataque isquémico transitorio, que es un paciente con una fibrilación auricular, podríamos anticoagularlo el primer día después del evento, ¿no? Pero aquí lo importante es la escala de NIS. Si el paciente tiene un NIS menor de 8, o sea, una focalización no tan severa y aún así tiene un EBC embólico, podríamos anticoagularlo después de los 2 días. Pero aquí hay que considerar también los factores clínicos que tiene un paciente. Por ejemplo, si el paciente tiene un NIS menor de 8, pero todo el tiempo después del evento está con picos de 190, 180, pues claro que este paciente va a tener un riesgo de hemorragia elevado, ¿no? Pero si el paciente esté estable en los parámetros de TA, pues entonces se podría anticoagular. Si hablamos de un NIS de 8 a 15, pues podríamos incluso anticoagularlo después de 3 días. Y si el paciente tuviera un NIS mayor de 16, se podría anticoagular después de los 4 días. Pero en estos pacientes es muy importante que antes de iniciar la anticoagulación realicemos una tomografía de control. Entonces, si no hay transformación hemorrágica, este paciente tiene un buen perfil para anticoagulación. ¿Cuál es el problema en la población? Que se hizo en población asiática y europea. Entonces, en la población mexicana todavía no podríamos saber, ¿no? Pero en teoría, para este tipo de población, nos podríamos basar también si no hay transformación hemorrágica. Cuando hay transformación hemorrágica, cambia un poquito ahí la indicación. Depende mucho también de la experiencia del clínico, pero en teoría sería 1, 2, 3, 4, ¿no? O sea, para isquemia cerebral transitoria un día, menos de 8, 2 días, 8 a 15, 3 días y mayor a 16, 4 días, siempre y cuando podamos descartar una transformación hemorrágica. Y también un dato interesante aquí que quise poner, gran parte de los pacientes que tienen un infarto cerebral embólico, como están muy afectados, desarrollan algo que se llama depresión post-stroke o depresión post-EBC. Entonces, lo que se ha visto, este estudio es del 2011, pero se ha descubierto o se sabe que si utilizamos un antidepresivo y podríamos usar fluoxetina, estos pacientes combinados con un antidepresivo más rehabilitación neurológica tienen un mejor pronóstico también en 6 meses más o menos, ¿no? De evolución. Bien, gracias. Gracias. Felicidades. Gracias. Bueno, pues felicidades por la excelente plática. Esta última gráfica verdaderamente que está excepcional. Está fantástica porque justamente son las preguntas que nos hacemos siempre en las terapias intensivas y entre cardiólogo, internistas, lo anticoagulo, ¿no? Muchísimas gracias y los esperamos en la próxima plática. Gracias, hasta luego.